Comenzar a grabar. Listo. Bueno, entonces continuamos pues con este curso de ecuaciones diferenciales. Y el lunes que tuvimos nuestro primer encuentro, hablamos sobre el modelado, ¿sí? El modelar fenómenos físicos usando ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y en ese caso consideramos el ejemplo concreto del crecimiento poblacional. ¿Sí? Ahí se supone que es una población aislada. ¿Listo? Y entonces el cambio en la población va a corresponder fundamentalmente a la muerte y al nacimiento. Sí, no existe esa posibilidad de que lleguen, digamos, más, si una población de bacterias, más bacterias de otro lugar. Con esas condiciones, entonces Malthus descubrió que la tasa relativa de crecimiento, como la definió él, era constante, más o menos, muestreando en algunos datos, ¿no? Y así obtuvo una ecuación diferencial que era de esta forma: 1 sobre P por la derivada de P con respecto al tiempo, o por P' si quieren, igual a esa tasa de crecimiento intrínseco. ¿Listo? Y vimos que esto se pudo resolver por método de separación de variable y que a la final la población es una función que depende del tiempo y que tiene forma exponencial, ¿sí? Que es más o menos así. Si hay una condición inicial es P sub 0 y la población inicial en el instante T sub 0, entonces la forma, la solución de esa E de O sería así, ¿sí? Suponiendo pues que P sub 0 es la población en el instante tiempo T sub 0. Entonces ahí mostramos cómo se configuró el modelo. ¿Listo? Y pues se muestrió pues la población en distintos periodos y se llegó a esta conclusión aquí, pero en términos discretos, ¿sí? Aquí ya no era la derivada de P con respecto a T, sino un delta de P sobre un delta de T. Pero cuando uno pasa un límite, cuando uno hace un muestreo en intervalos de tiempo muy pequeños, nosotros sabemos que eso se convierte en la derivada de la función, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, ¿cómo se define la derivada de una función? F' de x o F' en x sub 0, que es igual a el límite. Esto viene del curso de cálculo diferencial. Cuando x tiende a x sub 0, de fx, algunos lo hacen con un h, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes. De fx menos f evaluado en x sub 0 sobre x menos x sub 0. ¿Sí? Es un límite de esta razón de cambio. Y si ese límite existe, pues es la derivada de la función. Y esto también lo puedo escribir en términos de un delta, un cambio en f, un delta f sobre un delta x. ¿Sí? Y este es el límite cuando x tiende a x sub 0, perdón. Entonces, eso fue lo que se hizo ahí. Por eso el delta de p sobre delta de t se transformó en la derivada de p con respecto a t. Y esta f' en x sub 0 es lo mismo que tener la derivada de f con respecto a x en x sub 0, ¿no? La notación de Leibniz. Entonces, en un límite, que los delta se transforman en el símbolo de derivada. Eso por una parte. Y entonces se mostró cómo se configuró el modelo. ¿Sí? Hoy vamos a ver otro ejemplo en el que no siempre esa EDO se obtiene muestreando de esa forma, sino que se puede deducir o se pueden usar otras leyes físicas ya bien conocidas, probadas experimentalmente. Es decir, que podemos usar resultados como por ejemplo la ley de Galileo Galilei o las leyes de Newton, ¿sí? Para plantear nuestra ecuación diferencial que modele el fenómeno que estemos analizando. ¿Listo? Esta es la idea de lo que vamos a hacer hoy. ¿Preguntas hasta aquí sobre la clase anterior y sobre esto? ¿O está todo ok?
Sí, porque si uno mira aquí, cuando nos hablan de modelos matemáticos, precisamente dicen eso, ¿no? Sí, nos dice, cuando las reglas que gobiernan la evolución de un sistema dinámico están expresadas en términos de una ecuación diferencial, el estudio de esa ecuación diferencial nos permite entender y predecir el comportamiento del sistema. Bueno, eso es la importancia de la de DO, ¿no? Pero aquí nos dicen otra cosa. Cuando nos dicen que podemos usar leyes físicas ya establecidas. Y eso lo vamos a ver hoy con un ejemplo concreto. Entonces vamos a estudiar el siguiente caso, el siguiente fenómeno. Un fenómeno físico, un fenómeno que evoluciona con el tiempo, y es la caída de un cuerpo en un medio resistivo. ¿Sí? Primero vamos a hacer el análisis de la caída de un cuerpo en el vacío, es decir, que no existe resistencia al movimiento. Y luego lo hacemos un poco más realista, considerando que sí, que el cuerpo se va cayendo en un medio resistivo que puede ser el aire, ¿no? Y que entonces ahí se establece otro resultado. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Comenzamos a las 4:10 porque yo estaba dando otra clase. Entonces, mientras uno termina la reunión allá y comienza la otra, se dan unos minuticos, ¿no? Supongo que ustedes también algunos están en otra clase. Sí. Y yo andaba en clase y me sirvió, profe. Me sirvieron los 10 minutos. Sí. A mí también me van a seguir sirviendo esos 10 minutos porque, a propósito que yo soy de tiempo completo y me dieron, yo dirijo, estoy con 5 cursos, ¿no? 3 de ecuaciones y 2 de multivariables. Y resulta que un profesor renunció y una profesora, no sé. Y entonces el director distribuyó la carga de ella con nosotros. Entonces a mí me tocó otro curso, me tocó ir y dar 3. Perdón, dar 6 en total. Entonces esos horarios a veces quedan así acoplados justo. No hay un intervalo para descansar, nada. Y me tocó dar otro curso de multivariable, imagínense. Y me tocó coordinar el curso además. No, me tocó mucho trabajo este semestre. ¿Es que le aumentan el sueldo o normal o sigue lo mismo? No, sigue lo mismo. Mamita, Lo que pasa es que como yo doy tiempo completo, yo tenía 20 horas a la semana de contacto directo, de clase, pues, de videoconferencia. Y a mí me pagan 40, entonces yo tengo otras 20 horas que me pagan para preparar clase, para hacer asesoría, sí, para calificar. Entonces, y para reuniones del departamento. Entonces ahorita me pusieron otras 4 horas más con otro curso. Entonces me quitan, de pronto no me piden que vaya a algunas reuniones, ¿no? Pero el salario es lo mismo, o sea, 40 horas semanales. No tiene que subir. Bueno, terminados los detalles administrativos, vamos a entonces analizar la dinámica de un cuerpo en caída libre. ¿Listo? Entonces consideremos primero el caso fácil. Entonces, caso fácil. Caso fácil que no, digamos que la caída es en el vacío, sin resistencia, pues. ¿Listo? Entonces podemos pensar en el siguiente fenómeno. Podemos pensar inclusive en una gotica de agua, ¿sí? Que va cayendo. Dibujemos la gota de agua. ¿Sí? Bueno, dibujémosla en color azul. Entonces, si esta gotica de agua va cayendo, y estoy suponiendo que ella está cayendo en el vacío, solo está sometida, digamos, a la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad. Y esa fuerza, pues, apunta, la lleva siempre hacia abajo. Fuerza de gravedad. ¿Listo? O sea, que la aceleración que va a adquirir esta partícula, esta gota de agua, va a ser la aceleración que le imprime la fuerza de gravedad
¿cierto? Y va cayendo. Porque estoy asumiendo que si estuviese ella desplazándose en algún medio como el aire, aparecería una fuerza de resistencia hacia arriba, ¿sí? Opuesta al movimiento. Pero por el momento no, estoy haciendo el caso fácil. Entonces no consideramos esta fuerza. ¿Listo? Entonces, empecemos a identificar cuáles son las variables de este fenómeno físico. Y estamos hablando de modelado en la introducción del curso. Entonces, primero que todo, es un sistema dinámico porque cambia con el tiempo, claramente. Entonces, digamos que mis variables de estado, mis funciones de estado tienen que depender del tiempo. Entonces, tenemos la variable independiente del tiempo. ¿Sí? ¿Y yo qué quiero conocer de este fenómeno físico? Yo dije analizar la dinámica. Entonces, me gustaría saber cuál es la velocidad en cada instante de tiempo. ¿Sí? Esta podría ser la incógnita. Bien, porque la velocidad sería suficiente para el estudio de la dinámica de esta gota de agua. Bien, ¿por qué? Porque yo conozco la velocidad. Yo sé que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y que por lo tanto, si yo conozco la velocidad, integro la velocidad con respecto al tiempo y me da la posición. O también sé que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo me da la aceleración de la partícula, de la gotica de agua. Entonces, si yo tengo un B, puedo encontrar la función de posición y aceleración. Entonces, con B es suficiente, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra función incógnita. ¿Sí? Es decir, la función de estado, que es la velocidad. ¿Listo? Y ahorita, ¿cómo planteo una ecuación diferencial que me permita descubrir quién es B? Entonces, ¿qué creen ustedes que debo usar? En este caso ya. Por ejemplo, en este caso, como no hay resistencia, la aceleración que tiene mi partícula viene solamente de la gravedad. Pues la aceleración es la gravedad. ¿Cierto? Es decir, podemos usar la ley de Galileo Galilei. ¿Qué dice ella? Que de caída libre. Teniendo en cuenta que la aceleración es la razón del cambio de la velocidad con respecto al tiempo y considerando como positiva la dirección hacia arriba, el descubrimiento de Galileo en notación moderna puede escribirse así, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos g. ¿Listo? Entonces, por Galileo Galilei, ya planteé una ecuación diferencial. Configuré el modelo. No tuve que hacer cuenta, ni muestrear, ni hacer nada, porque ya es un resultado conocido. ¿Listo? ¿Por qué se usa el menos? Porque el desplazamiento hacia abajo. ¿Sí? El desplazamiento hacia arriba, consideramos las cantidades de las magnitudes como positivas. Si es hacia abajo, Ahí no se podría expresar en vez de la G una A negativa. porque es que está la gravedad ya. Entonces, para indicar eso, es la aceleración de la gravedad, la fuerza de la aceleración de la gravedad, perdón. G, que es aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Es una aceleración. Por eso uso G. Listo, y este menos, ¿qué me está diciendo este menos? Que el desplazamiento va hacia abajo, va contrario al movimiento. Claro, en física uno le coloca un sentido a los desplazamientos. Aquí vamos a suponer que el desplazamiento es en una dimensión, hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia abajo, le coloco signo negativo. Por ejemplo, si una velocidad me da negativa aquí, ¿cómo voy a entender ese negativo? Lo voy a entender si me dan, por ejemplo, menos 3 metros sobre segundo. ¿Cómo entiendo ese menos? Pues que la partícula se está desplazando hacia abajo a esta velocidad, 3 metros por segundo. ¿Listo? Si la aceleración es menos 0,3 metros por segundo cuadrado, ¿cómo entiendo el menos? Entiendo que ella se está acelerando hacia abajo, pues, con ese valor, 0,3 metros por segundo cuadrado, por decir algo.
Listo, simplemente un signo de hacia dónde va el movimiento. Un dato más. Bien, entonces si la gravedad es 9,8 metros sobre segundo, y en su aproximación, aquí vamos a trabajar. Entonces, cuando yo coloco menos 9,8 metros sobre segundo, o sea, menos g acá, estoy diciendo que la aceleración, pues, esa aceleración se está dando cuando la partícula se desplaza hacia abajo. ¿Listo? Simplemente eso es lo que me dice este signo. Arriba o abajo. Está ocurriendo el movimiento hacia arriba o hacia abajo. No sé si está claro esa observación. Sí, profesor. Ahí está Sí, claro. profe. Sí, señor, señor. Entonces, miren, esto es un ejemplo de modelado. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Qué hicimos? Usamos una ley física ya establecida, no tuvimos que hacer ningún experimento. Y configuramos nuestro modelo. Y esto es configurarlo. Darnos cuenta de las variables independientes, la función de estado y la ecuación donde aparece esa función de estado. Ya lo podemos resolver. ¿Listo? Si nos hubiesen dado en condiciones iniciales, ¿qué quiere decir eso? Que si en un cierto instante de tiempo, digamos en el tiempo cero, donde se empieza a hacer el análisis, la velocidad es v sub 0, entonces esto lo usaremos más adelante para encontrar v de t que satisfaga esta condición. ¿Sí? O alguien puede decir, después de 2 segundos la gotica va a 0,1 metros por segundo cuadrado. Entonces ya tengo las condiciones iniciales. Más adelante estudiaremos más a fondo este concepto de condición inicial. Bien, entonces como ya configuré este fenómeno, que es el caso fácil, ¿qué debo hacer? Pues resolver la EDO. Y eso va a tratar el curso de ahora en adelante. Aprender técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Aquí estamos contentos y reídos porque son ecuaciones de primer orden y separación de variables funciona. Pero cuando aparecen ecuaciones de segundo orden, como por ejemplo cuando estudio la dinámica de un sistema masa-resorte, ¿cómo resuelvo esa EDO? Entonces por eso nuestro enfoque en el curso es aprender técnicas para resolver las ecuaciones diferenciales de primero, segundo y tercer orden y al mismo tiempo ir viendo aplicaciones. Eso es lo que haremos en el transcurso del semestre. ¿Listo? Entonces veamos cómo se resuelve esta fácil. Por separación de variables, tengo que dB es igual a menos g por dt. ¿Cuáles son las variables? El dt y el dB. Separé variables ya. ¿Qué hago ahorita? Integrar a los dos lados. Y en eso consiste el método. Integro aquí, al menos sale la integral, me queda así. La integral de dB es b. Y la integral del lado derecho sale menos g como constante y me queda la integral de dt, que es t. Menos g por t más una constante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo una integral impropia. Cuando uno tiene integrales impropias, no definidas, perdón. Cuando uno tiene la integral como símbolo no definido aquí, recuerden que lo estamos viendo como el operador inverso de la derivada, ¿no? Entonces queda una constante siempre. ¿Sí? O sea, una función que tenga antiderivada, claro, si tiene una, tiene infinita. Una por cada constante, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué en el lado izquierdo no coloqué constante? Y también una integral no definida. Pues sí, podría hacerlo. Yo digo, la integral de dB es b más una constante aquí C1 igual a menos g más una constante C2. ¿Sí? Pero yo puedo pasar este C1 a restar con la otra constante. Por eso uno siempre coloca la constante en un solo lado. Y me queda C2 menos C1. La resta de dos constantes, ¿qué es? Otra constante. Entonces por eso uno generalmente coloca la constante solamente en uno de los lados. O sea, C1 menos C2, perdón, a C2 menos C1 le puedo llamar C. Simplemente C. Y ya. Entonces por eso uno no se desgasta haciendo eso. Sí. Una pregunta que me han hecho varias veces, entonces quise aclarar hoy antes de que me preguntaran. Bueno,
Entonces aquí ya encontré quién es la función de velocidad. B es igual a menos G por T más una constante. ¿Sí? Aquí yo puedo, si quiero, colocar, que quede claro la dependencia de B de la variable T. B depende de T así. ¿Listo? Esto es algo lineal, porque G es constante. C también, esto es una línea recta. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿quién es esta constante C? Como nos han dado condiciones iniciales, yo puedo encontrar C. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Así. Por una parte, de acuerdo a esa forma funcional que vemos ahí, B evaluante sub 0 es igual a ¿qué? Es igual a menos G por T sub 0 más C. ¿Sí? Donde está T coloqué T sub 0, la evalué en T sub 0. Por la forma funcional es eso. Y por otra parte, eso es igual a B sub 0. ¿Por qué? Por la condición inicial que nos dieron acá. Y aquí yo puedo despejar C, ¿no? Y concluyo entonces que, aquí concluyo que C es igual a ¿qué? A B sub 0 más G por T sub 0. Está negativo, queda positivo al otro lado. Bien. Y que por lo tanto, ya sabemos quién es C, entonces la función de velocidad, en conclusión, para poder ya saber cuál es la dinámica de este sistema, cuál es la función de velocidad B de T, cuál es la función de estado, pues, es igual a ¿qué? A menos GT más SC, pero SC es B sub 0 más G por T sub 0. Listo. Y esto se puede escribir inclusive así. Puedo colocar el B sub 0 de primero. Y para los otros términos tengo un factor común G, ¿no? Tengo G aquí también. Entonces podría escribirlo inclusive así. Puedo factorizar un menos y colocar eso como menos G por T menos T sub 0. Y esta es la función de estado para ese modelo sencillo de la caída libre. Bien. O sea que la velocidad crece de manera lineal con la gravedad. ¿Sí? Esta es la ecuación de una recta, pues. Profe, ¿por qué T menos T sub 0? Porque porque si usted distribuye el menos G por T da menos GT. ¿Cierto? Es que así es como se acostumbra a escribir en la notación en los libros. Como ahí está más G por T sub 0, entonces en el paréntesis está está T menos T sub 0, no sería más T sub 0. No, porque si usted distribuye menos G en el paréntesis, menos G por T es menos G por T, este que está acá. Y menos por menos es más. Entonces me quedaría más G por T sub 0, que es este que está aquí. Y por ley de signos va a quedar más G por T sub 0 cuando distribuya el G, ¿no? Entonces sí funciona bien. ¿Listo? ¿Y lo puede simplificar? ¿Puede preguntar de nuevo que no escuché? Bueno, entonces ya encontré la función de estado de ese fenómeno físico. Y la gráfica de esto, ¿qué es? Es una recta. ¿Sí? Es una recta. Porque aparece T. T no está elevado al cuadrado, ni al cubo, ni nada. Entonces algo lineal. ¿Listo? Podríamos decir que es una recta así más o menos. O sea, si dibujo el plano cartesiano, y aquí está el eje del tiempo. Aquí está el eje de los T. Aquí está el eje de la velocidad que depende de T.
Y entonces, si la partícula tiene una velocidad inicial en t igual 0, pues, entonces sería la relación sería así, algo así. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo esto? Que, por ejemplo, la partícula, si está en el vacío, ella va a adquirir una velocidad que no tiene límite. ¿Sí? Es decir, la velocidad crece indiscriminadamente. Así sea lineal, crece despacio, pero crece. ¿Sí? Porque a medida, si este t de aquí se hace muy grande, tiende a infinito, t menos t sub 0 sigue siendo infinito, por g sigue siendo, ya sería menos infinito. B sub 0 menos infinito da menos infinito. Ese menos, ¿qué quiere decir? Pues que va hacia abajo. Infinito quiere decir que ya va a aumentar su velocidad. Piensen en cualquier velocidad absurdamente grande y ella en algún momento, después de un año, de 3 años o de 100 años, va a tener una velocidad que sobrepase eso. ¿Sí? Cuando no hay resistencia. Porque es que la partícula está sometida a una aceleración constante y no hay ninguna resistencia. Entonces es normal que su velocidad tienda al infinito. Bien, pregunta hasta aquí. Y si yo conozco esa función de velocidad, pues ya, si yo integro esta función, puedo saber cuál es la posición de mi partícula en el tiempo. Profe, si dice que inicia en T sub 0, entonces ¿por qué veo que inicia como tan arriba de la línea en la Y? ¿Está muy arriba aquí? O sea, como dicen que es T sub 0, entonces, o no pasa nada. Pues para ser exactos, a ver, permítame, yo escribo aquí. La velocidad es igual a B sub 0 menos G por T menos T sub 0. Eso es lo que obtuvimos, ¿no? Esta es la velocidad que depende de T. Entonces, esto es una recta. El corte de esta recta con el eje Y, el eje de la velocidad, ese corte se obtiene cuando evaluamos esa función en T igual 0. ¿Sí? Entonces, en T igual 0, ¿cuánto da eso? No da B sub 0 exactamente. En T igual 0, si aquí coloco 0, eso me daría B sub 0 más G por T sub 0. ¿Sí? Porque aquí, como esto es 0, menos por menos da más, me quedaría por eso más aquí, más G por T sub 0. Ah, bueno, la altura yo la coloco porque son letras, no sabemos los valores concretos. ¿Sí? Lo que sí sabemos nosotros, yo hice un dibujo tentativo porque estamos trabajando con letras. Ella corta ahí. Si tuviésemos los números, es nomás sustituir y ya. Corta ahí. Bueno, en la parte, estamos analizando para T mayor o igual que 0, en el primer cuadrante. ¿Listo? Lo que sí sabemos nosotros es que por acá, digamos que por acá está el tiempo T sub 0. Entonces, esta recta tiene que pasar por este punto, que es el punto de coordenadas B sub 0, T sub 0. O puede ser que esté más abajo, ¿no? Y la velocidad pues crece indefinidamente. Profe, disculpe. Sí. Profe, es que me quedé sin internet cuando empezó precisamente a explicar. Qué pena. Ah, ¿usted fue el que me hizo la pregunta? Sí, señor. Ah, bueno, usted está hablando del punto de corte. El Sí. punto de corte se obtiene cuando el tiempo es 0. ¿Sí? Cuando t vale 0, obtengo el punto de corte con el eje de la velocidad. Entonces aquí donde está t coloqué 0. ¿Y qué me queda? Me queda b sub 0 menos g por menos t sub 0, que es esta cantidad. Entonces ese sería el punto de corte. Pero yo hice de cualquier altura porque son letras.
Ah, eso era lo de la altura. Bueno, Eso. Otra pregunta. Entonces estamos pues, ya hemos descrito pues nuestro fenómeno físico. Bien. Y usamos esa ley de Galileo para describirlo. Listo, entonces, ahorita que esta llamada se va a cortar en 8 minutos. Enseguida vamos a estudiar cuando tenemos un medio resistivo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un medio resistivo, ahí sí aparece una fuerza que se opone al movimiento de nuestra gótica de agua. Pensémoslo así. Entonces ya tenemos la gótica de agua. Este es el caso 2, ¿no? Ella está sometida primero a la fuerza de gravedad hacia abajo. Y como ella se está desplazando en el aire, podemos suponer eso, aparece pues una fuerza contraria al movimiento que es la fuerza de resistencia. Fuerza de resistencia. Y abajo la fuerza de gravedad. Entonces ahorita sí queremos analizar el modelo con esta nueva consideración, un poco más realista. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos que usar otras leyes físicas. Bien, por ejemplo, bueno, en la configuración del modelo, T sigue siendo la variable independiente, la variable de tiempo. B continuará siendo la variable de estado. Ya sabemos que si conocemos B, la función de velocidad, puedo conocer la función de posición y de aceleración. ¿Listo? Entonces, con obtener B estamos felices. Y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación diferencial que establezco en este caso? ¿Sí? ¿Cómo configuro el modelo? Entonces, tenemos que usar una ley, la segunda ley de Newton, que dice ¿qué dice esa ley? ¿Alguien sabe? Aquí ya tenemos que considerar otras variables o otros parámetros como la masa de esta gota de agua. ¿Sí? Pero la segunda ley de Newton dice que la masa por la aceleración es igual a ¿qué? Según la segunda ley de Newton. Hay un físico aquí. Fuerza. Es igual a la suma de las fuerzas que actúan en la partícula. ¿Sí? O que, bueno, sí, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, claro, creo que suman las fuerzas que actúan. Una suma vectorial. Son dos fuerzas, entonces tengo esta ley de Newton. Masa por aceleración es igual entonces a la fuerza de gravedad más la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Y nosotros además sabemos, bueno, tenemos que ver cómo se determina esta fuerza de rozamiento. La fuerza de gravedad, ¿cómo se calcula? La fuerza de la gravedad, que es, bueno, primero que todo va hacia abajo, ¿no? Entonces coloquemos un signo menos. Y es la masa por la aceleración, es decir, masa por gravedad. Esta es la fuerza de gravedad. Y la fuerza de rozamiento, ¿cómo la calculo? Entonces tendremos que usar otro resultado que nos diga cómo obtener la fuerza de rozamiento. Ahora bien, esta aceleración que está aquí es la aceleración total pues de mi partícula en cada instante de tiempo, ¿no? AET. Pero nosotros hemos establecido un modelo en el que la incógnita es BT. Entonces esta aceleración podemos sustituirla simplemente por la derivada de B con respecto a T. Listo, porque eso es aceleración. Entonces la pregunta es, bueno, aquí está mg, bien, aquí claros, aquí también. Recuerden que m es la masa, m es masa, la masa de la gota.
Ahorita, ¿cómo encuentro esa fuerza de rozamiento? Tendré que recurrir a algún modelo físico que nos diga, un modelo que haya estudiado otro científico, otro ingeniero, otra persona, que nos diga cómo calcularla, ¿no? Claro, hay unas consideraciones. ¿Ustedes qué creen? ¿A medida que aumenta la velocidad, la fuerza de rozamiento aumenta o no? Si la velocidad es muy grande, ¿la fuerza de rozamiento es grande o no? ¿O la fuerza de rozamiento es constante siempre? No, ella varía, profe. Entonces ella varía, ¿cierto? Lo podemos experimentar cuando vamos en un carro y sacamos la mano por la ventana, ¿no? Si vamos a 100 o a 150 kilómetros por hora, pues el viento nos jala la mano con más fuerza, ¿no? Que si vamos a 20 o a 30 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza de rozamiento es aproximadamente igual o es proporcional a la velocidad. Podemos decir eso. O sea, que existe una constante gamma. ¿Sabe que la fuerza de rozamiento es gamma por B de T? ¿Listo? Y resulta que la fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento. Entonces aquí coloquemos un menos también. Por ejemplo, este signo menos, ¿cómo lo podemos interpretar? Nosotros sabemos que si la velocidad va hacia abajo, o sea, que si la partícula se desplaza hacia abajo, la velocidad va a tener un signo negativo, ¿cierto? Hacia abajo, ese signo negativo nos dice va hacia abajo. Si la velocidad ya tiene un signo negativo, con este otro signo negativo nos queda positivo, menos por menos es más. Entonces eso nos estaría dando el signo de hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento. Entonces si ya va bajando, la velocidad negativa tiene un signo menos, con este otro menos da más. Entonces la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba, ¿sí? Entonces por eso es importante colocar este menos. ¿Y qué está diciendo esto además? Pues lo que ya hemos observado, ¿no? Si B es muy grande, la fuerza de rozamiento también es grande. Y son proporcionales. Estas son consideraciones físicas y está probado pues, en el laboratorio que así es. ¿Listo? Como nos dice aquí el libro. Para la resistencia, un modelo obtenido a partir de las leyes de hidrodinámica y validado experimentalmente establece que bajo ciertas condiciones, bueno, las condiciones que tenemos nosotros, que asumimos solamente un medio resistivo, puede ser el aire. La fuerza de rozamiento es proporcional y actúa en dirección opuesta a la del movimiento. Es proporcional a la velocidad, ¿no? Por eso tenemos esta expresión. Menos gamma B. ¿Listo? Entonces, así ya configuramos el modelo y utilizamos dos resultados de la física. La segunda ley de Newton y este resultado sobre este resultado de hidrodinámica. Y así, pues, la configuración del modelo es, en definitiva, m por dB de t igual a menos mg más, menos la constante de resistividad, se le llama también, por B. ¿Listo? Y esta es una ecuación diferencial de primer orden que captura lo que está sucediendo en este fenómeno físico y que si la sabemos resolver, entonces tendremos la dinámica de todo este fenómeno, ¿sí? Sabré la velocidad en cada instante de tiempo e inclusive una pregunta interesante es, ¿será que esta partícula, como en el caso anterior, va a aumentar su velocidad de manera no limitada? ¿Sí? ¿O será que existe una velocidad terminal? Es decir, que ya quiere una cierta velocidad y ya de ahí no pasa más. ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que tiene una velocidad terminal a la que llega y de ahí no puede aumentar más su velocidad? ¿Tiene un tope? No. ¿O podrá crecer ilimitadamente la velocidad? Entonces ya lo veremos. Sí, podemos descubrir quién es la función